intravasculares, circulantes, que van a causar oclusión en algún vaso más pequeño, porque estas masas están siendo transportadas por la sangre. A través de las venas, los émbolos nunca van a causar oclusión, porque las venas más bien se hacen más grandes, ¿no? Van de pequeño a calibres mayores. Pero ya en las arterias, ahí está el problema, porque en algún punto de la ramificación arterial, ese émbolo va a quedar atrapado y va a causar una oclusión arterial, causando una isquemia muy severa, y el tejido que ya no tiene irrigación pues va a morir por necrosis. Se va a producir una necrosis muy isquémica, una necrosis coagulativa, y esa zona muerta será una zona de infarto. Bueno, recordando los tipos de émbolos que pueden haber, se puede clasificar el tipo de masa, si es sólida, líquida o gaseosa. Entonces, si vemos un émbolo trombótico, es sólido, séptico, sólido, cuerpo extraño, es sólido, cuerpo extraño, jóvenes, y talco. Se ven que las drogas, sobre todo la heroína, no es completamente pura, lo mezclan con talco, y como uno se va poniendo lo líquido, ¿no? Es la heroína para inyectarse bien venosa, puede haber residuos de talco que viajen por la sangre. El aire puede ser gaseoso, ateromas con grasa, sólido, trombos grasos del tejido adiposo, sólido, líquido amniótico, embolia líquida como tal, neoplásico y parasitarios, sólidos. Pero entre todos estos tipos de émbolos, ¿cuál sería el más frecuente? Las tromboembolias. Tromboembolias. Porque van a nacer justamente de trombos, o sea, desde la trombosis. Ahora, todos los tipos de tromboémbolos, émbolos como tal, se pueden dividir en dos categorías. Pueden ser pulmonares, si afectan solamente la circulación pulmonar, y estos émbolos van a quedar atrapados en algún punto de la ramificación de arterias pulmonares. O pueden ser embolias sistémicas. Si el trombo o el cuerpo extraño está en el lado izquierdo del corazón y sale por la arteria aorta, por la circulación sistémica. Y estos tipos de embolias sistémicas son las más graves, porque en el lugar donde el émbolo queda atrapado, ocurriendo siempre una arteria, va a causar infartos. Aquí en el ejemplo vemos un infarto cerebral, causado por una embolia cerebral. Pero también podrían causarse infartos renales, infartos mesentéricos, infarto intestinal, infarto hepático, infarto esplénico. Puede ocurrir incluso una arteria del miembro superior o miembro inferior. Y en ese punto puede haber incluso necrosis, todo el brazo, una necrosis isquémica. Y pues con eso se va a gangrenar, va a haber gangrena seca y hay que amputar. En cambio acá, depende mucho de los émbolos y siempre se van a originar, en el caso de embolias pulmonares, en venas de las piernas. Miembros inferiores por trombosis venosa profunda, algún fragmentito, un émbolo va a viajar por el lado derecho del corazón, sale por el ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar, y en algún punto de algún pulmón va a causar un infarto pulmonar. Ahí vemos justamente la embolia pulmonar. La gran mayoría pueden ser tromboémbolos. Pero también acá, pues la mayoría son infartos líquidos, embolias líquidas, embolias grasas, embolias del cuerpo extraño. Vemos cómo el recorrido del émbolo llega a ocluir. Y dependiendo del tamaño del émbolo, pues el vaso sanguíneo va a ser más grande o más pequeño.
poquito un calmante a esta clase. Esos tipos de embolias, miren cómo está la bifurcación, justamente, de una arteria. Estos se llaman émbolos en silla de montar. Cuando afecta la bifurcación de una arteria. Es la silla de montar de un caballito. Son pues muy graves porque van a afectar más área de tejido. Incluso si son émbolos masivos, émbolos grandes, puede causar la muerte por una insuficiencia respiratoria. Aquí podemos ver, ¿no?, recorrido de lo que sería un émbolo a partir de las venas afenas, producto de la éstasis sanguínea. Va a haber una trombosis, un trombo rojo, venoso. Y estos trombos no están completamente adheridos a la pared endotelial. Es por eso que se pueden desprender o se pueden fragmentar. Alguna vez desprendida este trombo, ya se convierte en un émbolo, un tromboémbolo. Y vemos cómo la sangre lo va transportando. Vena ilíaca, vena cava inferior, corazón y arteria pulmonar. Y se siente un dolor. Con el momento que cause la oclusión, hay un dolor agudo, súbito, en puntada de costado. Y también puede haber disnea. Puede haber insuficiencia respiratoria, dificultad para respirar. Esto, la embolia líquida, la embolia de líquido amniótico, ELA, es un tipo de embolia muy rara, porque pues, la paciente primero tiene que estar obviamente embarazada y tiene que haber un desprendimiento prematuro de la placenta. Puede ser producto de una caída o de un golpe en el cual la placenta inserta se desprenda y haya un desgarro de venas uterinas. Como la sangre venosa tiene menos presión, es más fácil que el líquido amniótico entre a la circulación venosa. Ingresando a la circulación materna, el líquido amniótico es protrombótico. Entonces se produce un estado de hipercoagulabilidad de la sangre, de la triada de Bischoff. Y pues todos los factores de coagulación de toda la sangre del cuerpo empieza a activarse, todos al mismo tiempo. Y se produce una coagulación intravascular diseminada en la madre. Todos los factores se consumen, todos los factores de coagulación empiezan a disminuir, porque todos están formando trombos. Entonces va a haber después un efecto de hemorragia masiva. Eso se llama coagulopatía de consumo. A nivel pulmonar y a nivel sistémico aparecen trombos en todas partes. La paciente fallece por una falla multiorgánica, debido a la isquemia severa por la trombosis masiva y las hemorragias que existen por no haber factores de coagulación. Doctor, ¿eso sería como una trombocitopenia? No trombocitopenia, porque trombocitopenia sería pues la disminución prácticamente de las plaquetas. Aquí más que todo es la coagulopatía de consumo, o sea la fibrina es lo que se agota, y los factores de coagulación. Especialmente van a haber pues embolias o trombosis hialinas en los capilares sanguíneos. Aquí vemos una embolia grasa cuya principal causa son polifracturas. Fracturas que afecten especialmente o la diáfisis de huesos largos o la epífisis donde hay mucha médula ósea. En cualquier caso, la grasa de los huesos es la que va a pasar por las venas rotas de la fractura. Y como es por venas por donde llegan esos cúmulos de grasa, pasan al corazón derecho y producen una embolia pulmonar. Pero estas embolias son masivas, porque son varios fragmentitos de grasa los que pueden ir directamente hacia los pulmones y causar oclusión de las arterias pulmonares o capilares alveolares.
dependiendo del tamaño. Ahora, en este ejemplo, eso ya es iatrogénico. Se trata de una liposucción donde está sacando grasa, ¿no? Están succionando grasa en estos tipos de tratamientos, pero podrían desgarrar una vena. Y al hacer un desgarro venoso, pues va a haber hemorragia, pero también va a ingresar la grasa desprendida por el torrente circulatorio y va a causar una embolia pulmonar. Otro tipo de iatrogénico, cuando se colocan inyectables mal puestos, especialmente los de vía intramuscular. Recuerden que para hacer, ¿no?, una administración intramuscular hay puntos de referencia. Y en la zona glútea hay grasa y músculo. Cuando uno hace una mala punción o lesiona el nervio ciático, es también frecuente, o puede lesionar una vena y desgarrarla, como vemos acá, con desgarro también de tejido adiposo e ingreso de grasa hacia la sangre. Va a causar una embolia, grasa pulmonar. Por eso la aguja debe estar a 90 grados. Aquí está oblicua y por eso está causando mucho desgarro. La embolia gaseosa es una embolia también, es frecuente en los que produce o están en este buceo, ¿no? Los que practican buceo de profundidad, mayor a 40 metros de profundidad, y utilizan estos tanques de oxígeno con aire comprimido. A mayor profundidad hay mayor presión. La presión del agua es mucho más fuerte. Por eso es que estos tanques de oxígeno están comprimidos y uno está respirando ese aire comprimido. Pero si el buceador sube rápidamente hacia la superficie, no hay tiempo para la descompresión del aire. Entonces todo ese aire diluido a mucha presión empieza a comprimirse rápidamente y formar burbujas. Y las burbujas coalescen, o sea, forman burbujas más grandes que ocluyen arterias. Esa es la embolia gaseosa. Para evitar esto, los buceadores deben ir a cámaras de descompresión barométrica. Pueden estar 1 hora, 3 horas, dependiendo del tiempo de exposición al tanque de oxígeno. Y con eso van a exhalar. Van a poder sacar de los pulmones y de la sangre el aire comprimido, para que después no se formen burbujas. Principalmente puede afectar a las arterias cerebrales, pero también se ha visto que puede afectar a arterias pulmonares o de cualquier órgano, como vemos acá. Se ve en la arteria coronaria, en el corazón, con esta zona negra. Es aire, es una burbuja de aire aquí atrapada. O aquí también el pulmón, miren. Y incluso el pulmón se ve negro, porque esta burbuja grande de aire ha obstruido una arteria pulmonar. Ha causado un infarto de pulmón. Se ve una densidad negra, ¿no?, por el aire que está en la sangre. Una embolia séptica. Para esto debe haber, pues, sepsis en algún punto. Tiene que haber una infección. Y lo más frecuente son las endocarditis bacterianas, especialmente por fiebre reumática, donde estreptococos van a infectar el endocardio y van a causar la formación de vegetaciones bacterianas en las válvulas cardíacas. Nos afecta a la válvula tricuspidia o la válvula mitral. Estas vegetaciones pueden desprenderse como un trombo séptico, un trombo infectado, y después van a llegar a la circulación, sea pulmonar o sea sistémica, y causar una oclusión de un infarto en algún órgano, pero es un infarto séptico, un infarto infectado, porque esas bacterias, pues, van a aprovechar el tejido necrótico para ir causando infección. Ahora, esto no es lo mismo que septicemia. Ojo, la septicemia es una diseminación de microorganismos en la sangre. Aquí solamente es un trombo, bueno, mejor dicho, un émbolo.
infectado, un émbolo séptico. Es aislado. Ahora, la embolia metastásica o también llamada embolia tumoral. Tiene que haber un tumor primario en alguna parte del cuerpo. Este va a causar metástasis por vía sanguínea y puede formar una masa de células malignas, el cual en algún punto de alguna arteria va a causar oclusión y también un infarto. Generalmente son los sarcomas, neoplasias malignas de tejidos blandos, los que causan metástasis sanguínea. Ahora, embolia paradójica. ¿Qué es una paradoja? Algo que se repite. ¿Algo? Que se repite. No, eso es una paradoja. ¿Qué sería? Podría darlo, ¿no? Algo que más o menos es ilógico, ¿no? Algo que se produce, pero es totalmente ilógico. No es común. Y aquí, miren, esta embolia se llama paradójica porque la embolia se produce en venas de piernas. En venas, sería una trombosis venosa profunda. Pero en vez de ir al pulmón, que sería lo normal y lógico, causa una embolia sistémica. Entonces, ¿cómo se explica que un émbolo venoso originado en las piernas produzca una embolia sistémica? Porque existe una comunicación justamente, puede ser en la fosito valum mal cierre, una comunicación interventricular, entonces ahí va a haber una comunicación de sangre arterial con venosa y eso va a designar una infección. Correcto. O sea, tiene que haber una comunicación del lado izquierdo y lado derecho del corazón. Puede ser una comunicación interventricular o puede ser una comunicación interauricular, que es lo más común. Y el émbolo que está yendo por el lado derecho del corazón, pues se pasa al lado izquierdo y va a salir por la arteria aorta, a causar pues una embolia en cualquier lugar del cuerpo. Embolia sistémica. Entonces, por eso estas personas que tengan comunicación interauricular y varices tienen mucho peligro. Ahora sí, infarto. Para llegar a infarto hemos hablado de trombosis, hemos hablado de embolia, ¿no? Tromboembolia. Y hemos visto que estos émbolos siempre van a causar oclusión arterial, produciendo infarto. Entonces, esa sería la patogenia justamente de los infartos. Se originan principalmente por oclusión arterial. Y las tromboembolias es uno de las principales causas de un infarto. Pero no es la única tampoco. Vemos entonces como un infarto, una región o zona necrótica del tejido, causado por la oclusión, la interrupción del riego arterial, siempre arterial, de un tejido o de un órgano. En este caso estamos observando un infarto de miocardio. La causa más común de infarto agudo de miocardio, aterosclerosis. La aterosclerosis es crónica. Va a causar una reducción del lumen vascular con isquemia. Isquemia que puede ser leve, moderada. Pero cuando la placa del ateroma se rompe, se produce una trombosis, ¿no? Por el colágeno que está en contacto con la sangre y la lesión endotelial. Y ese trombo oclusivo va a causar una isquemia severa y la necrosis de coagulación de las células, con una zona muerta, una zona de infarto. Y puede causar un paro cardíaco si la zona de infarto es grande, pues no va a haber contractibilidad cardíaca. El corazón se detiene y la persona fallece. ¿Causas de infarto? Ahí vemos la principal causa. Oclusiones arteriales. Puede ser por una trombosis o por una embolia. Vasoespasmo local. Que una zona de la arteria tenga una vasoconstricción sostenida.
un vasoespasmo y también va a haber isquemia por esa razón. Placas de ateromas. Esto afecta arterias coronarias, arterias renales y arteria aorta. En cuarto lugar, arterias cerebrales. Pero para eso debe haber colesterol alto, hipercolesterolemia, dislipidemia, lipoproteínas de baja densidad, LDLs elevados, y que se rompa la placa, ¿no? Para causar trombosis. Compresión extrínseca de una arteria, puede ser por masas tumorales, como vemos acá. Un tumor que está creciendo causa compresión a otros órganos y a sus arterias. Puede ser un hematoma, un coágulo de sangre, ¿no? Por una hemorragia interna, un hematoma grande que esté causando pues efecto de masa, ocupando espacio. El corazón es el órgano principal del sistema cardiovascular. Es un músculo que late y bombea sangre al resto del cuerpo en forma continua. Las coronarias suministran al corazón el oxígeno y los nutrientes necesarios para funcionar eficazmente. Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y otras sustancias circulan libremente hacia el corazón y otras partes del cuerpo. En una persona sana, las paredes de las arterias son lisas sin un grosor uniforme. Sin embargo, con el tiempo, un nivel alto de colesterol circulante puede generar la acumulación de depósitos grasos denominados placas. A medida que la placa se deposita, la arteria se endurece, se estrecha y pierde flexibilidad. Esto causa una enfermedad denominada aterosclerosis. Cuando la aterosclerosis se desarrolla en las coronarias, la enfermedad se denomina enfermedad coronaria o CAD. Si la irrigación sanguínea se interrumpe seriamente, puede provocar un infarto de miocardio. Infarto de miocardio, o MI, es otro término con el que se denomina el ataque cardíaco. Si la obstrucción de una coronaria supera el 90%, el riesgo de padecer un ataque cardíaco aumenta, y es prácticamente un hecho cuando la placa obstruye completamente la arteria. Otra forma en que la CAD puede incrementar el riesgo de un MI es al desarrollar un coágulo. Frecuentemente se puede producir una fisura en el lugar donde se deposita la placa. Cuando esto ocurre, la sangre puede coagularse o coaglutinarse en el lugar de la fisura, o bien puede desarrollarse un coágulo denominado trombo, capaz de crecer hasta obstruir completamente la irrigación sanguínea. El alcance del daño producido por un MI depende de la gravedad y la ubicación de la obstrucción y la rapidez con la que se reciba el tratamiento médico. Afortunadamente, existen diversas maneras de prevenir la aterosclerosis y disminuir el riesgo de ataque cardíaco. Los infartos se clasifican en infartos rojos, infartos blancos y una categoría que son los infartos sépticos. Los infartos rojos se producen en órganos que tengan más de una circulación. O sea, pueden tener doble circulación. Puede ser que exista anastomosis entre esa doble circulación. Cosa de que si una arteria se ocluye, por alguna razón, la otra arteria que está libre sigue irrigando. Pero el tejido necrótico se va a llenar de sangre, por lo cual la coloración va a ser roja oscura. También este tipo de infartos rojos se da en órganos que sean laxos, más blandos, como una esponja. Aquí tenemos el caso del pulmón. Además tiene circulación doble, la arteria pulmonar y la arteria bronquial. Entonces, si la arteria pulmonar se obstruye por una embolia pulmonar, la arteria bronquial sigue llevando sangre, pero al tejido necrótico. Y aquí vemos cómo se va llenando de sangre esa zona de necrosis. Y pues el órgano se va a ver de color rojo oscuro, con sangre coagulada. También puede ocurrir un infarto rojo en órganos que tengan reperfusión. Aquí tenemos un testículo necrosado. Ha ocurrido una torsión testicular. La arteria espermática, ¿no?, se ha torcido y no ha habido irrigación por mucho tiempo en el testículo.
ha ocurrido un infarto. Pero al desenrollarse nuevamente el cordón espermático, puede haber irrigación, reperfusión, pero ya tardía. Pues ya aquí podemos observar que el tejido, los túbulos seminíferos, están ya con necrosis de coagulación. Y todo el intersticio, ¿no?, la túnica vascular, miren, se llena de sangre. Por eso estos infartos rojos también se les llama hemorrágicos, porque se llenan de sangre. Hay una extravasación sanguínea por la necrosis. Los infartos blancos son pálidos porque son anémicos, o sea, no tienen sangre. Eso se debe a que los órganos donde se producen infartos blancos son órganos macizos, sólidos. Por esa solidez, pues, por la consistencia misma del tejido, no hay donde haya sangre, o sea, donde se vaya a acumular sangre. Además, la circulación siempre es terminal. Y si se tapa esa arteria terminal, pues se tapa toda su ramificación a tener falta de sangre. Estos tipos de infartos se ven con bordes muy nítidos, a veces de forma triangular, forma de cuña, hacia la periferia. Y vemos, ¿no?, acá las zonas blancas periféricas de infarto. Infarto hepático, infarto del miocardio, infarto renal. Son infartos blancos. En el tejido va a haber células con necrosis de coagulación, donde hay cariólisis, hay eosinofilia del citoplasma, pero mantienen las células su arquitectura, ¿no?, por la autólisis incompleta. Y el infarto séptico pues, se debe a ébolos sépticos. Entonces, pues, bacterias, ¿no?, que se establezcan sobre un tejido necrótico con infarto, puede ser, o puede ser esa embolización de las vegetaciones de las válvulas cardíacas. Y esos ébolos sépticos que ocluyen una arteria causan infarto e infección al mismo tiempo. ¿Qué órgano es ese? Corazón. ¿Y notan el infarto séptico? Sí. No está totalmente blanco, ¿no? Está medio oscuro porque hay infección ahí. Ahora, pues los tejidos se van a infartar, o sea, van a morir dependiendo 4 características. Depende de las condiciones de la circulación en ese lugar. Si es circulación terminal o circulación doble. Depende de la velocidad de la oclusión. Si ha sido paulatina o si ha sido brusca, de forma aguda. De la vulnerabilidad del tejido. Si hay tejidos que son muy delicados o lábiles a la hipoxia e isquemia, o tejidos que son más resistentes a la misma condición. Y pues del contenido de oxígeno que tiene la sangre. Si hay oxígeno en cantidad normal, o puede haber hipoxemia, como en el caso de la zona 3 de los acinos hepáticos, que tienen ya hipoxia, ¿no? Y la hipoxemia va a causar anoxia. Son más susceptibles a la necrosis. Ahí tenemos 2 ejemplos, comparando neuronas con células del miocardio. Las neuronas ya van a presentar lesión de tipo irreversible a los 5 minutos. Con 3 a 4 minutos en condición de hipoxia grave, todavía están sin riesgo. Pero ya con 5 minutos ya empieza la lesión a ser mayor. Con 10 minutos ya va a haber autólisis y necrosis de licuefacción, sea por oclusiones de arterias cerebrales o sea por hemorragias cerebrales. En cambio, el miocardio es más resistente. Puede resistir hasta 20 a 30 minutos en condición de isquemia severa. Y recién los cardiomecitos tendrán necrosis de coagulación. El hueso puede sobrevivir hasta 3 horas en condición de isquemia severa.
Vamos al último. El shock. Ya hemos visto en clase práctica, hemos explicado así las partes más importantes del shock. Y esa, eso anótenlo, si quieren. Les voy a pasar las diapositivas después de pasar el tiempo. Es la definición de shock. Les dije en el libro, está mal, ¿no? Shock es un estado de insuficiencia circulatoria, que es aguda, que es muy grave. Y esto resulta en tres cosas: hipotensión, hipoperfusión e hipoxia. Entrega insuficiente de oxígeno, nutrientes hacia los tejidos. Ahí tenemos los 4 tipos de shock. Enseguida vamos a ver sus características. En todos los tipos de shock, siguiendo este cuadrito tan bonito en inglés, pero miren, el shock distributivo es el que se presenta en la mayoría de los casos. ¿Cuánto? 62%. Y del shock distributivo, la gran mayoría es séptico, el más frecuente. Entonces tenemos no séptico 4%, cardiogénico e hipovolémico 16%. Y tenemos shock obstructivo 2%, el que menos se presenta. En todos los tipos de shock siempre es circulatorio, ¿no? De insuficiencia. Por eso el gasto cardíaco baja. Puede ser por falta de llenado, por falta de contracción, por falta de eyección o por resistencias vasculares muy bajas. Las tres características, a 3 niveles. A nivel sistémico, hipotensión arterial. A nivel orgánico y tisular, la hipoperfusión, bajo riego sanguíneo, lo que conlleva a la falta de aporte de oxígeno con nutrientes. Y el oxígeno es lo más importante, por lo cual en las células hay hipoxia, muy severa. Eso va a condicionar a la lesión celular. Ahora, viendo acá justamente los 4 tipos de shock, ahí vemos el mecanismo. Esto es el mecanismo, aquí abajo. Si es shock cardiogénico, ya sabemos que es en el corazón. Y el mecanismo es por disminución de la contractibilidad del corazón. Ese efecto de bomba que tiene especialmente el ventrículo al latir, para. Puede ser por infarto agudo de miocardio, puede ser por arritmias, puede ser por una rotura ventricular. Shock hipovolémico, el mecanismo es disminución de precardia. Puede ser hemorrágico o no hemorrágico, pero lo que está faltando es sangre que llegue al corazón para la precarga. Porque en algún punto la sangre se está perdiendo. O hay disminución de volemia por la deshidratación severa. Entonces, poca sangre llega al corazón, poca volemia. Obstructivo. Hay algo que esté tapando la circulación. Puede ser una circulación pulmonar o sistémica, puede ser por un trombo, un taponamiento cardíaco, puede ser por neumotórax, atención, pero hay algo que esté impidiendo que la sangre esté saliendo. Por eso la disminución es del llenado. El corazón no se llena suficientemente de sangre. Una pericarditis restrictiva hace que el corazón no se llene y pues la eyección va a ser mucho menor. Y distributivo, pues este es el más sencillo de conocer. Lo que está disminuido es la resistencia vascular periférica, debido a la vasodilatación de las arteriolas. Vasodilatación que está causando es que la presión arterial baja. Y si la presión arterial baja, si disminuye la precarga o el llenado o la contractibilidad, afectan directamente al descenso del gasto cardíaco, lo cual conlleva pues a la hipoperfusión tisular. Y como el shock es gradual,
De la fase no progresiva pasa a la fase progresiva y a la fase irreversible, Irreversible. donde va a haber fallo orgánico múltiple. Aquí vemos tres shocks muy relacionados: cardiogénico, hipovolémico y distributivo. Si vemos el cardiogénico, lo que está disminuido directamente es el gasto cardíaco. ¿Se acuerdan la fórmula de gasto cardíaco? Frecuencia cardíaca por ¿Cómo es? Volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Si uno de los dos está reducido o disminuido, o ambos, pues el gasto cardíaco es bajo. Para causas de una frecuencia cardíaca inadecuada, de taquicardia o bradicardia. radical. Aquí falta una cosa: arritmias. Arritmias. Puede ser fibrilación auricular o fibrilación ventricular. Ahora, volumen sistólico reducido, que el volumen de sangre que sale por la sístole se baje, o sea que el corazón no se esté llenando adecuadamente. ¿Ah? Esto también es causa de la hipovolemia. Fallo en la eyección, o sea, hay disminución de la contractibilidad, menos eyección, menos volumen sistólico. Y volumen sanguíneo insuficiente por hemorragias o deshidratación. En sí, la hipovolemia puede causar un volumen sistólico reducido con disminución del gasto cardíaco. Con la vasodilatación inadecuada se produce un shock distributivo, donde la resistencia vascular en la periferia, en la piel, está disminuida. Ahora, diferencias. Aquí vemos diferencias en las causas. Siempre el shock cardiogénico siempre tiene que ver con una causa cardíaca dentro del corazón. Obstructivo, extracardíaco, taponamiento de arterias, embolia, ¿no? Que es el taponamiento de arterias pulmonares, que va a causar la oclusión de la circulación pulmonar, trombosis, y aquí falta el neumotórax, atención. Si es hipovolémico, es hemorrágico o no hemorrágico. Causa no hemorrágica, la deshidratación severa, por vómitos, por diarrea, por sudoración excesiva, por inanición, o sea, no consumir nada de agua. Y distributivo tenemos los tres: séptico, neurogénico y el anafiláctico. Los tres producen vasodilatación. Ahí vemos el tipo de disfunción. Si es cardíaca, pues la disfunción puede ser primaria. Puede ser primaria, pues porque el corazón, ahí está la alteración. O puede ser secundaria, si es externa, algo está comprimiendo al corazón. Reducción de la volemia puede ser absoluta si se pierde sangre o relativa si se pierde agua. Y la circulación periférica, o sea, la resistencia vascular periférica, va a haber hipoperfusión debido a tres cosas. Si fuese un shock séptico, no séptico, anafiláctico. Si es anafiláctico, va a causar hipotensión arterial, por lo cual va a haber hipoperfusión. Si es neurogénico, va a disminuir la noradrenalina. El sistema simpático está bloqueado, por lo cual disminuye la respuesta neurohumoral o neurosimpática. Y si es shock séptico, va a haber una respuesta metabólica, un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, una inflamación en todo el cuerpo, con sepsis y coagulación intravascular diseminada. Eso va a afectar a la circulación periférica, pues produce trombosis. Bienvenidos al Paso Médico. El día de hoy hablaremos sobre el shock. ¿Qué es el shock?
en un estado de hipoperfusión tisular incapaz de satisfacer las demandas del organismo. ¿De acuerdo? Este se va a caracterizar por una hipotensión arterial, una hipoperfusión tisular, y progresiva disfunción multiorgánica. ¿De acuerdo? Tenemos que recordar la fórmula de la presión arterial. Presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. El gasto cardíaco lo sacamos mediante el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca, mientras que la resistencia vascular periférica se da por el tono vascular. ¿De acuerdo? Ahora sí, empecemos el tipo de shock. El shock lo podemos dividir en shock hipovolémico, cardiogénico, obstructivo o también conocido como restrictivo, y el shock distributivo. ¿De acuerdo? El shock distributivo se divide en neurogénico, anafiláctico y séptico. Ya lo voy a explicar cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Primero empezaremos por el shock hipovolémico. Su mismo nombre lo dice, hipo bajo volémico volémico. ¿De acuerdo? En el shock hipovolémico hay una pérdida de volumen, plasma, glóbulos rojos, líquido corporal. ¿De acuerdo? ¿En qué ocasiones se da? En la hemorragia. ¿De acuerdo? En la hemorragia, ya sea interna o externa, ya que no continúa en su continente, lo que vendría a ser los vasos sanguíneos, sino está fuera de él. Por más que esté dentro del cuerpo, pero si no está circulando, no se considera que esté funcionando ese volumen. En los casos de deshidratación, como cuáles tenemos los vómitos, la diarrea, una transpiración excesiva, incluso la falta de ingesta. Tercer espacio son edemas y cavidades. El agua esté en peritoneo, pericardio, principalmente un microtórax o asitis puede causar shock hipovolémico. Viene a ser el volumen integrado por las venas hacia el corazón, mientras que la poscarga viene a ser la resistencia contra la que el corazón debe bombear la sangre. ¿De acuerdo? Aquí tenemos aquí. ¿Hay? Shock obstructivo, causas. Agresión. Hay tampoco cardíaco. Hernia diafragmática, el comprimido del corazón, hernia de hiato. Incluso la ventilación mecánica. ¿Qué se ahí? Vamos a reflejar. Corazón. Tenemos pulmón izquierdo, pulmón derecho, el diafragma. En el motor de tensión va a haber un ingreso de aire que va a ocupar espacio. Por lo tanto, va a desviar el destino, ¿de acuerdo? Y no va a permitir un correcto retorno venoso de las cavas hacia la aurícula derecha. Y a su vez, este movimiento de destino fuera de su lugar también va a comprometer la poscarga, no permitir por esto bombeo hacia la aorta. En el taponamiento cardíaco sucede algo muy parecido, ya que el cardio es lo que envuelve al corazón. Ambos no van a permitir una precarga ni una poscarga correcta. En el caso de un tromboembolismo pulmonar, al ganar trombos en los pulmones, se va a ver comprometida la precarga del ventrículo del corazón izquierdo. De acuerdo, no va a haber un correcto retorno hacia ese corazón izquierdo. Eso se debe de la pulmática y en la definición mecánica. Ahora, en el shock cardiogénico, aquí falta. Y este también es una falla cardíaca. Aquí tenemos aquí
abdominal séptico. Obviamente en el examen no les voy a Pero los preguntar así. tres van a cursar Acercado. una vasodilatación No sé, en la arteria pulmonar. no va a ser encefalografía. En el caso del neurogénico, se debe una pérdida del tono simpático. Buena ortografía. ¿De acuerdo? Ya sea Vean, neurogénico, bloqueo del tono simpático, dosis de drogas, drogas, incluso envenenamiento. tóxicos, En envenenamientos, estos casos va a predominar el sistema parasimpático. En el caso del sistema medular, dividido a veces del drogas, sistema ¿no? simpático. Traquimedular o vértebra A través de medular. el estaleno espinal, se encuentran los segmentos torácicos, pero comprometerse por una pérdida del tono simpático y va a predominar el parasimpático. ¿Pero por qué predomina el parasimpático? Debido a que este se da mediante el cabo, y el cabo no va a través de la médula espinal y el canal vertebral, sino este sale a través del cráneo directamente, ¿de acuerdo? Y llega a nuestros órganos. Ahora, en el shock anafiláctico, esta se da por una sobrerespuesta a un alergeno. ¿De acuerdo? En el shock séptico es una sobrerespuesta de nuestro sistema inmune. Ya sea que se encuentre inmunocomprometido o un caso de un paciente inmunocompetente, o sea que sí responde, pero de que se trate de un agente muy virulento. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo lo diferenciamos? Vamos a ver. En el shock hipovolémico vamos a tener que la piel se va a encontrar fría. ¿Cuál es el único shock que produce piel caliente? Pánico. El séptico, porque produce fiebre. Los demás va a haber piel Nuestro fría. tono va a tener que aumentar. El tono siempre predomina, la persona piel fría por la vasoconstricción, sudoración, va a encontrarse pálido. A su vez también con el aumento de la frecuencia cardíaca. ¿De acuerdo? Todo ello, como baja el volumen sistólico, tiene que aumentar la frecuencia cardíaca y el tono para intentar mantener esta perfusión. ¿De acuerdo? Va a aparecer el signo de pliegue, esta hipoperfusión continua y el volumen se sigue perdiendo. El va a dejar de filtrar, una necesidad de mucosa, incluso el llenado capilar hace varios a 2 segundos, ¿de acuerdo? Aquí le damos ya. Ahora, el shock obstructivo, recuerdo la esquina que está ocurriendo, en el caso de la modelo de definición, como yo tenía mencionado, hay aire que no puede salir, por lo tanto, cuando hay restringiendo las contracciones cardíacas, va a haber una disminución de los fluidos cardíacos. ¿De acuerdo? A su vez, estos pacientes tienen que tener un uso parado. Aumentada, ¿de acuerdo? Porque el catéter va hacia el lado venoso, a nivel
sistema valvular o alteración de las válvulas, vamos a encontrar un soplo cardíaco. Paciente va a presentar disnea, incluso un esputo rosado, porque se está quedando en los pulmones, no está saliendo. Por más que el corazón derecho bombee y el corazón izquierdo no esté bombeando correctamente, el contenido se va a quedar en los pulmones, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la presión venosa central va a encontrarse aumentada, al igual que la resistencia vascular periférica. En estos casos, el sistema simpático va a intentar comenzar, por lo tanto va a haber una piel sudorosa, fría. Por supuesto, va a haber una caída de la presión arterial, ¿de acuerdo? Ya en el shock distributivo, de acuerdo al tipo, va a variar la química. Como aquí en el heterogénico hay una pérdida del tono simpático, todo lo que es estimulado por el tono simpático se va a perder, por lo tanto, la piel del paciente va a ser caliente, va a encontrarse moteada. ¿Qué tiene una vasoconstricción? Posteriormente se va a hacer fría. A su vez, no va a haber sudoración en los pacientes desde el núcleo simpático. Va a tener una hipotermia. Por el mismo que se está evaporando nuestra temperatura con esta vasodilatación periférica. Aquí, en el shock anafiláctico, y el mismo efecto, va a haber una extravasación. Extravasación por exudado. Una extravasación más contracción del músculo. Y se continúa aparece una urticaria. Eso por la histamina. Por la urticaria, un edema de mucosas. Si se da ahí, vamos a poder encontrar un estímulo Laringe, edema laringe. Posteriormente se va a hacer un edema pulmonar. A su vez, el compromiso musculoso se va a llevar a vómito, diarrea, Alguien está jugando con su celular. incluso puede aparecer un eritema generalizado. Eritema generalizado. Ahora, en el shock séptico, indica la timpalía. Y aquí primero ocurre una lesión endotelial. Y después de ello va a haber una alteración hemodinámica. ¿Qué alteración hemodinámica? Aquí lo vamos a poder identificar mediante el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Cuál es la temperatura, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y los síntomas. A su vez, va a aparecer un cuadro Lesión endotelial. de conversión intravascular diseminada. Mediante la activación de esta inflamación va a llevar a la activación de la coagulación también. Después, la lesión endotelial va a llevar a nivel de los pulmones a un síndrome de distrés respiratorio Todo. agudo. ¿De acuerdo? Síndrome de distrés Este sería todo respiratorio con agudo. respecto al shock. Les invito a compartir y que veamos. Gracias. Todo shock explicado. Ahora, esto justamente es una comparación de este cuadro, la fisiopatología, y aquí está más resumido del eje avenida a medicina rosada. Muy bonito. Donde aquí podemos ver, ¿no?, los cuadros. Y la presión arterial baja. Los riñones reciben menos flujo sanguíneo, con lo cual la presión justamente de los glomérulos, la presión hidrostática va a ser menor, causando menor filtración glomerular. Esto va a causar que la orina que se esté formando tenga menos concentración de sodio. Y es la mácula densa la que detecta ese sodio bajo urinario, enviando señales a las células yuxtaglomerulares, quienes van a liberar renina. La renina se va a ir hacia la sangre, por el circulatorio, encontrándose con el angiotensinógeno, convirtiéndolo en angiotensina 1 primero. Este llega hacia la circulación pulmonar, el endotelio,
Y en los capilares alveolares se encuentra la enzima convertidora de angiotensina. Y le quita los aminoácidos y lo convierte en angiotensina 2. Vasoconstrictor potente que aumenta la presión arterial, aumenta la resistencia vascular periférica, elevando la presión arterial. Y la aldosterona, que pues indirectamente ya se va a producir en la glándula suprarrenal, produce la reabsorción de sodio, ¿no? Más la retención de sal, sodio cloruro de sodio, y eso va a retener agua en el espacio intravascular, aumentando de esa forma la volemia. Retención de agua, retención de sal, ¿no? Sistema renina-angiotensina-aldosterona. Al mismo tiempo, la hormona antidiurética también se va liberando. La hormona CTH, ¿no? La adrenocorticotropina, de la hipófisis y del hipotálamo se están liberando porque en la hipovolemia se activa el centro de la sed. Paciente hipovolémico, por deshidratación o hemorragia, tiene mucha sed, se le seca la boca. Lo primero que pide es agua. Pero la hormona antidiurética ya actúa a nivel de los riñones. En los túbulos colectores, las acuaporinas empiezan a reabsorber agua. Y hay retención de agua, aumentando la volemia. Ahora, el sistema adrenérgico simpático actúa para aumentar la taquicardia, frecuencia cardíaca, aumentar la vasoconstricción, para incrementar la presión arterial. Debido a esto, pues el paciente orina poco, va a tener oliguria, va a tener piel pálida, fría, sudorosa, húmeda, y puede estar un poco con obnubilación, un poco con confusión mental. Está bonito este cuadrito, pero aquí hay un error en este cuadro que encontraron. La aldosterona, que aquí está actuando absorbiendo sodio, tendría que estar a este lado, que aquí está el túbulo contorneado distal, y la ADH a este lado, que este es el túbulo colector. Ese es el error de este gráfico. Lo vemos, ¿no? Resistencia vascular periférica de las arteriolas de la piel con vasoconstricción. Bueno, alteraciones metabólicas del shock, ya en la segunda fase progresiva. Si el shock se mantiene, pues esto causa más hipoperfusión y ya la hipoxia. Donde va a causar, pues, como vemos, alteraciones de lesión celular, tumefacción celular, edema, acumulación de ácido láctico, acidosis láctica en las células, alteraciones ya en la microcirculación, puede ser por la lesión del endotelio, puede ser por la éstasis de la sangre. Hay poca volemia, poca frecuencia, poca presión. Entonces va a haber trombosis, en caso de shock séptico. Va a haber atonía arteriolar, en caso de shock neurogénico. Alteraciones de permeabilidad, en caso de shock anafiláctico. Miren cómo la microcirculación es afectada por el shock distributivo. Y pues la hipoperfusión tisular progresiva va a conducir a alteraciones ya sistémicas. Todo esto gracias a que la glucólisis anaeróbica se está produciendo en todas las células por la falta de oxígeno y va a haber acidosis. Primero es acidosis celular, después esta se va a convertir en acidosis metabólica, va a causar después acidosis respiratoria. Y aquí vemos ya cómo los tejidos empiezan a necrosarse. Riñón con necrosis de los túbulos, necrosis tubular aguda. Ya va a haber zonas de infarto, zonas necróticas. Y todos los órganos empiezan a tener esa misma alteración. Va a haber insuficiencia renal aguda, insuficiencia respiratoria aguda, insuficiencia hepática, insuficiencia cardíaca. Y esa es ya la fase irreversible. Todos los órganos empiezan a fallar, todos los órganos empiezan a morir, al mismo tiempo, y con eso se conduce a la muerte. La fase irreversible dura pocos minutos
En unidades de cuidados intensivos o de terapia intensiva, la mayoría, más del 50% de pacientes fallecen por complicaciones de shock. Pacientes con shock, casi el 90% fallecen, llegan a la fase irreversible. Bien, eso ha sido todo justamente con los trastornos hemodinámicos. Y hasta ahí, hasta encontré este tipo de meme o caricatura, está en inglés, pero explica tan bonito cómo los riñones liberan renina y hacen que el angiotensinógeno inactivo, ahora sí se activa. Pero aquí lo vemos medio gordito y débil, ¿no? Ahora se va a convertir con la enzima convertidora de angiotensina, ¿no? En inglés, ACE, una carta, ¿no? ACE, en angiotensina 2. ¿Qué va a hacer? Vasoconstrictor. Y aquí vemos cómo la corteza, ¿no?, de la glándula renal se asusta, lanza aldosterona para retener agua y sal en la sangre. Aumentando la presión, aumentando la presión hidrostática, presión osmótica.